va a depender. La cosa es que tú vas a tener que decirle al paciente, si es adulto, porque el adulto te entiende, 33, ¿sí? 33, 33, 33, y evalúas la resonancia. ¿Cómo es que se sienten esas vibraciones en ambas manos? Si es niño, bueno, muy niño, no le puedes decir que diga, bueno, la bibliografía que he consultado menciona que le digas que pronuncie Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey Mouse, ¿sí? Y si te entiende de 33, bueno, 33 también, ¿no? Pero es una sugerencia, si estamos examinando el proceso. Bien, entonces vamos a ver este video sobre la palpación de los fremitos vocales. Veamos las vibraciones vocales. Las vibraciones vocales es un fenómeno acústico generado en las cuerdas vocales que se traduce o se transmite por toda la curvatura del árbol broncopulmonar hasta el pulmón y genera un ruido o un sonido que puede ser palpable y se lo verifica su presencia en toda la superficie del tórax. Por delante, en la zona infraclavicular, manular y en las bases. Para palpar las vibraciones vocales, el paciente tiene que decir una frase, se utiliza la palabra 33 por la resonancia que tiene. Le indicamos que cada vez que yo coloque mi mano sobre el tórax, él diga la palabra 33. 33, 33, 33, 33, 33. Lo hacemos por delante, comparando un tórax con el otro, lo hacemos por detrás. Por último, exploramos las vibraciones vocales en la zona axilar e infraaxilar, es 33, 33, 33. En todos los casos de la exploración de las vibraciones vocales, lo que buscamos es la presencia de asimetría, comparando un hemitórax con el otro, por tanto por delante, por detrás, como por las zonas axilares. Bien, entonces el video ilustra, ¿no?, casi lo mismo que les he ido mencionando sobre el procedimiento. ¿Cuándo va a haber un aumento? Lo bueno es que esto es bastante lógico, ¿no? Entonces, va a haber un aumento cuando hay líquido en los pulmones o cuando hay una masa en los pulmones, porque al ser objetos sólidos, tanto el líquido como la masa, transmiten mejor el sonido. ¿Bien? Entonces, líquido en los pulmones, como en el caso pues de una aspiración, o también puede ser en el caso de secreciones, pero no obstructivas. ¿Por qué? Porque estas no obstructivas permiten la salida del aire de los pulmones. Y en el caso de las masas, como compresión pulmonar, que podría ser por un tumor pulmonar o también podría ser por otras causas, como por ejemplo un tumor en otras zonas del mediastino o en otras zonas del tórax. Y hay disminución cuando hay exceso de aire en los pulmones, porque es aire y no transmite muy bien el sonido. Y en este caso, algo que te debe quedar bien en claro, exceso de aire en los pulmones siempre se va a relacionar con esta patología llamada enfisema. Y también con obstrucción bronquial, que hace que haya una disminución del flujo expiratorio, o sea, no sale cantidad suficiente de aire de los pulmones. Entonces también se puede utilizar, también se puede pensar en una obstrucción bronquial en el caso de que hayan fremitos vocales. Bien, la palpación, finalmente el último tema que teníamos que discutir con respecto a la palpación es la valoración de la expansión torácica. ¿Y qué mide principalmente esta expansión torácica? Mide el grado de insuflación de los pulmones. ¿Qué tanto se están inflando los pulmones? Nada más, así de simple. ¿Qué tanto se nos inflan los pulmones? Entonces, lo que nosotros vemos en este caso es
pues dos criterios que se llaman amplexión y amplexación. ¿Sí? Amplexión y amplexación, que lo vamos a describir más adelante. Amplexión y amplexación. ¿Sí? En el caso, pues, de la examinación, lo que se hace es, así como en la palpación de los fremitos vocales, queremos observar asimetrías de algún tipo. Lo que se hace es obtener nuestras estructuras de relevancia. Para la parte anterior va a ser el esternón, ¿sí? El esternón, y para la parte posterior va a ser la columna vertebral. ¿Qué es lo que se hace? El procedimiento consiste en juntar las manos haciendo forma de V, cerrando los dedos y solo dejando el pulgar, como podemos ver aquí, aquí y aquí, y colocar la yema de los pulgares sobre nuestra estructura de referencia. Es el esternón para la expansión anterior y la columna vertebral para la expansión posterior. Y las manos van a ir pegadas a la pared torácica. Entonces, cuando el paciente inspire el tórax, va a aumentar su volumen y va a ocasionar una separación de los dedos. ¿Qué podemos esperar nosotros? En una persona sana, tanto en la parte anterior como en la parte posterior, van a observarse una separación simétrica de ambos dedos. En una persona cuyo hemitórax, ya sea derecho o izquierdo, está dañado, está comprometido, no se insufla correctamente, sea la razón por la que fuere, solo va a haber desviación o alejamiento de uno de los dos dedos, de una de las dos manos, y la otra se va a quedar en la estructura en el centro de referencia. Y si ninguna de las dos manos se mueve, significa que ninguno de los dos pulmones se está insuflando correctamente. ¿Bien? Sigamos. Uy, acá está. Ya. Entonces, la técnica, ¿sí?, describe dos movimientos, amplexión y amplexación. En la amplexión es antero-posterior, quiere decir la expansión de atrás hacia adelante, y la amplexación hacia los costados, ¿sí?, hacia los costados. Listo, esos son los términos que se deben conocer, porque se debe colocar la primera vez que se realiza una historia clínica para la parte de neumología o para la parte en general de cualquier servicio. Si el tórax, tienes que colocar amplexión y amplexación conservadas, amplexión aumentada, amplexación disminuida, amplexación aumentada, amplexación disminuida, etcétera, 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 ¿no? Junto con el ritmo, junto con el coeficiente del ritmo respiratorio, ¿no? Aquí hay otro video que ilustra, ¿no?, para que puedan ver cómo es que se realiza esta palpación. Entonces, como pudieron ver ahí, ¿no?, lo que hacemos nosotros
Cuando los colocamos en el esternón o en la columna sería amplexación, y cuando lo colocamos en la parte de la parrilla costal sería amplexión. Entonces, ¿qué nos permite a nosotros distinguir esto? Alteraciones unilaterales o bilaterales. Como lo he mencionado yo y como lo mencionó la persona que está realizando el video, siempre en respiratorio, como tenemos dos hemitórax, siempre va a ser comparativo. Entonces, si hay alteración en un lado, significa en hemitórax derecho o en hemitórax izquierdo, puede haber un derrame pleural, un colapso pulmonar o de un lóbulo, porque no es lo mismo evaluarlo a nivel del manubrio del esternón que a nivel de la apófisis sifoides, porque estás primero evaluando arriba los ápices y abajo las bases. Entonces tienes que tener en cuenta incluso eso. Puede haber un neumotórax, que ya vimos que en el neumotórax se colapsa el pulmón, ya no tendría por qué insuflarse, o puede haber una fibrosis unilateral. ¿Por qué no bilateral? Porque si fuera bilateral no se ensancharían. Cuando tengas el término de fibrosis, ten en cuenta que la fibrosis es la pérdida de elasticidad generalmente del pulmón. Y cuando hay alteración bilateral, en el caso del EPOC grave y de la fibrosis pulmonar difusa. En el EPOC grave ya hemos visto, no debería haber tanta amplexación, porque el tórax ya no es un tórax fisiológico, sino es un tórax en tonel, que tiene un diámetro anteroposterior casi igual anteroposterior casi igual que el diámetro lateral, ¿no? Entonces, por ese caso en el EPOC también podría observarse este tipo de alteraciones. Y en una fibrosis pulmonar difusa, pues no una pérdida de elasticidad total del pulmón. La otra maniobra para evaluar el sistema respiratorio viene a ser la percusión. La percusión también tiene su esquema, o bueno, su técnica. La percusión generalmente la vamos a realizar utilizando el dedo medio de la mano dominante y el dedo medio de la mano no dominante. ¿Para qué? Para poder tener un poquito más de fuerza, porque con el índice no se puede realizar tanta fuerza que como con el dedo medio, que se puede configurar más en una posición de gatillo que el dedo índice. El esquema de zonas para percusión también varía, pero generalmente debería ser cada uno correspondiente a un lóbulo pulmonar, a una sección diafragmática y a la parte de los recesos. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder evaluar si hay sonidos de aire en el pulmón, si hay sonidos de agua en el pulmón, a nivel de la base de los pulmones, ¿no? Y a nivel de los recesos, la parte de los recesos pulmonares, ¿no? Igual se ilustran aquí, son casi los mismos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y al final 6, ¿no? Se incluyen aquí dos más laterales, ¿no? Y en la parte de la espalda igual, deberían corresponderse con los lóbulos pulmonares, con las bases y con el diafragma también. Y acá serían los recesos, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a ver otro video que ilustra la parte de la percusión. Percusión del tórax consiste en escuchar un sonido provocado por la vibración de un cuerpo elástico. La percusión se realiza instrumental, se realiza de manera sistemática en el tórax por delante, por detrás y en las zonas axilares. Por delante se obtiene en el hemitórax derecho sonoridad hasta el quinto espacio intercostal, donde ya comienza la submatriz hepática y por debajo matriz hepática. Es muy importante este signo de desaparición de la matriz hepática, sobre todo en el paciente que tiene alto, porque habla de la presencia de neumo peritoneo. En el lado izquierdo hay sonoridad pulmonar por delante, hasta el tercer espacio intercostal, donde tiene
llegamos al reborde frontal, nos encontramos con el mecanismo del espacio central. La percusión por detrás se realiza haciendo dos líneas paralelas de arriba hacia abajo, atravesando las escápulas hasta el nivel de la soledad respiratoria, hasta llegar a la zona de matidez. En este momento se le pide al paciente que respire hondo, que guarde el aire, y seguimos descendiendo hasta encontrar una nueva zona de matidez. El espacio recorrido por el dedo flexímetro, respirar por favor, indica la expansión de las bases en la inspiración. Muy relevante por detrás es la percusión de la columna, ya que la presencia de una columna mate, habiendo encontrado zona de matidez en alguno de los auditores, certifica la presencia de un derrame cerebral. Igual jerarquía o mayor jerarquía tiene el signo del desnivel, que consiste en permitir hasta el límite de aparición de una zona de matidez. Dejando el dedo flexímetro sobre ese límite superior de la zona de matidez, se le pide al paciente que incline hacia adelante y se vuelve a percutir hacia abajo, pudiendo comprobar que la matidez ha disminuido significativamente o ha desaparecido, lo que indica que el líquido se desplazaba libremente en la cavidad pleural y certifica el diagnóstico de derrame pleural. La percusión de la zona axilar se le solicita al paciente que coloque su mano sobre la cabeza o sobre la nuca, percutimos sobre la línea intermedia y acá vamos a encontrar sonoridad pulmonar hasta hacer estos pasos intercostales donde se realiza la matidez hepática. Si percutimos del lado izquierdo va a ocurrir lo mismo, pero vamos a encontrar sonoridad pulmonar hasta el noveno espacio intercostal donde comienza la matidez esplénica. Bien, entonces vieron ahí cómo es que se realiza la percusión, cómo es que se toman en cuenta ciertas estructuras, la importancia identificar la variación de la submatidez con respecto a la matidez hepática para no caer, o bueno, para poder diferenciar cuando estamos en presencia de un neumoperitoneo. ¿Bien? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos tener como zonas de referencia donde esperamos encontrar ruidos mate, ruidos resonantes, ruidos timpánicos. Entonces, ahora quizás aún no han visto hemología de abdomen o quizás no están muy familiarizados con el concepto de mate, con el concepto de resonante. Entonces, vamos a ver esta siguiente diapositiva. Bien, entonces existen tonos de percusión: timpánico, hiperresonante, resonante, mate o apagado. Apagado, acá te pone la localización más común para que sepas a qué suena. El apagado es como percutir sobre un músculo, no suena nada. La matidez sobre el hígado, generalmente siempre vamos a decir que el hígado de la percusión es mate. ¿Bien? Resonante, cuando lo que haces es percutir sobre el tórax a nivel del espacio intercostal, resonante. Hiperresonancia, ya hemos visto, ¿no? La hiperresonancia, en este caso, en la parte del enfisema, en que se diferencia el resonante con el hiperresonante en la intensidad, y la intensidad mucho más intenso. Y el ruido timpánico, pues, está en la burbuja gástrica o cerca del abdomen o en los intestinos, y es el sonido similar al del tambor, que es generalmente cuando tienes gases, ¿no? Que se describe como tímpanis. Abajo, bueno, acá abajo es un resumen también, ¿no? Es un resumen del cuadro de arriba. A la izquierda tenemos tipos de sonido, ¿no? ¿Y a qué podemos asociar? Resonancia
el pulmón normal, aquí incluso te lo dice el tejido pulmonar sano. Hiperresonante cuando hay neumotórax, ¿sí? Cuando hay aire dentro de los pulmones, neumotórax. Matidez al contrario, cuando no hay mucho aire, cuando hay un colapso pulmonar o una consolidación pulmonar. Y matepetria generalmente cuando hay hemotórax, ¿no? Hemotórax, cuando hay líquido, harto líquido en la cavidad pleural. ¿Bien? Entonces, esos son los hallazgos generales de la percusión. Finalmente, quizás uno de los pilares de lo que sería semiología respiratoria, la auscultación. En cuanto a la auscultación, vamos a tener también campos pulmonares que auscultar, que generalmente se correlacionan con aquellos de la percusión, con aquellos de la palpación de los frémitos, ¿no? Los ápices, los lóbulos del pulmón, las bases y los recesos, los costados, los laterales. Bien, hay que acordarnos también que el pulmón derecho tiene un lóbulo extra, que es el lóbulo medio, ¿no? Pero de todas formas siempre la auscultación tiene que seguir la forma de una escalera, es decir, de 1 a 2, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6, 7 a 8, en forma de un zigzag, de una escalera en zigzag.